Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y como proyecto final elaboramos un sistema de medición de humedad de suelo. El grupo está integrado por Brian Alexander Serna Morales, Elton Ramón Arista Castro, Hans Antonio Espinosa Espinosa. Para elaborar este proyecto necesitamos un sensor de humedad de suelo, un sensor de temperatura LM35, una breadboard, cables y un Arduino Uno con su respectivo cable USB. Aquí tenemos la parte que simula la entrada de los sensores de humedad. Estos fueron reemplazados por barras de control. Para usar sensores de humedad solo habría que hacer algunas modificaciones. Cada sensor iría al bloque de simulación del sensor. A pesar de tener este nombre, este bloque fue hecho para procesar los valores enviados por los sensores y convertirlos tanto en porcentajes de humedad como en el voltaje presente en el sensor. Cabe mencionar que estos sensores dan una salida de 5 voltios, que van disminuyendo cuando más húmeda esté la tierra. A la salida del bloque tenemos 8 pines, 4 son para mostrar el voltaje y los otros 4 para la humedad. Estos van intercalados, primero uno de porcentaje y luego de voltaje. Ahora miraremos dentro del bloque. Podemos ver las 4 entradas del bloque, son la señal proveniente de los sensores. La parte interna de este componente fue separada en 3 partes. La primera parte es la que simula el sensor de humedad. Lo que usamos para reemplazar los sensores fueron barras de control, que van de 0 a 100. Las salidas de estas son multiplicadas por 1024 y luego divididas entre 100. Esto es para imitar el funcionamiento de los sensores conectados al Arduino, ya que los sensores comienzan en 5 voltios y van disminuyendo a 0. Mientras más húmeda sea la tierra, lo que se hizo fue multiplicar lo anterior por 1 y luego sumarlo con 100. De esta manera simulamos el comportamiento real del sensor conectado al Arduino. Cabe mencionar que si se quiere implementar los sensores en vez de la versión simulada, solo basta con eliminar todo lo que está dentro del cuadro de simulación de entrada del sensor y conectar las entradas al siguiente cuadro. Y por supuesto eliminando las barras de control que simulan los sensores por el componente firmata del Arduino. El siguiente cuadro lo que hace es convertir la señal del sensor en valores de 5 voltios a 0 voltios, ya que estamos recibiendo valores de 1024 a 0. Lo que hacemos es multiplicar esos valores por 5 y luego dividirlos entre 1024. Esto ahora irá a sus respectivas salidas y serán mostrados usando salidas numéricas. El último bloque lo que hace es convertir estos valores de 5 a 0 en valores de 0 a 100, para así mostrar el porcentaje de humedad. Lo primero que hacemos es multiplicar la salida del bloque anterior por 100 y luego dividirlo entre 5, aunque de esta manera tendremos valores que irían de 100 a 0, o sea que tenemos que invertir esto. Para esto lo que hicimos fue multiplicar lo que teníamos por menos 1 y luego sumarlo con 100. De esta forma logramos tener los valores de 0 a 100 y así mostrar apropiadamente el porcentaje de humedad. Esta salida ahora irán tanto al bloque de visualización de datos como al display analógico. Regresando al bloque principal, nos dirigimos a donde está el display analógico. Poner un display para cada sensor sería poco conveniente y queríamos presentarlo de mejor forma con las salidas numéricas, así que diseñamos esto. El diseño fue un poco complicado. Cuando se presiona un botón, este acciona un biestable y desactiva lo otro. La salida de este va hacia una pregunta que deja pasar una de 2 entradas, cuando es verdadero o falso.
Dependiendo del botón que se presione, estas preguntas tendrán una combinación diferente de verdaderos y falsos, con lo que seleccionamos qué valor mostrar en el display analógico. También se añadió una salida numérica para observar con más detalle la humedad mostrada en el display. Luego que los sensores empiezan a operar, estos obtienen información y es enviado al procesador de datos. Dentro de este bloque, lo que tenemos es una división en tres partes. La primera parte se encarga de comparar el porcentaje de humedad, si está entre el 60% o más o el 20% menos. Luego tenemos un contador de menor a 20. En esta parte lo que hace es contar cuántas veces ha estado por debajo de 20%. Y por último tenemos el sensor de temperatura. Lo que hace es entrar el dato directamente desde el Arduino por el pin 5 y se elabora una operación, una multiplicación por 0.49. El 0.49 es el resultado de multiplicar 5% dividido entre 1024, que esto es para poder tener una lectura en grados Celsius. Ahora procederemos a explicar la sección para visualizar los datos. Como podemos ver, tiene 7 entradas. La primera es para guardar el número de veces que el sensor registró que la humedad cayó por debajo del 20%. Las siguientes 4 son para guardar el valor del porcentaje de humedad que los sensores registraron. El siguiente es para guardar la medición de la temperatura, que por ahora está siendo simulado. Y por último tenemos un botón que es para dejar decidir al usuario el momento en el que quiere guardar la tabla. Entonces, como podemos ver aquí, es este. Podemos ver que tiene 3 salidas. Uno es para la tabla, otro es para la hora y el último es para la fecha. Estaría aquí. Está la tabla, la hora y la fecha. Ahora procedemos a ver cómo está compuesto el bloque por dentro. Como podemos ver, aquí tenemos las 6 primeras entradas que son convertidas en cadena y luego asociadas a sus respectivas variables, que serán usadas para este diagrama de flujo. Esto define cuándo enviar el dato a la tabla y en qué posición se envía. La variable J es para definir la fila en la que enviaremos el dato. Tenemos una espera de 1 segundo para dejar que el sistema inicie apropiadamente. Luego, con la variable I, definimos en qué columna vamos a grabar el dato. Usamos la variable de lectura para guardar el dato que queremos guardar en ese momento. Con la variable guardar definimos cuándo enviar ese dato. El mismo procedimiento es usado para todas las demás variables, que son la fecha, el sensor 1, el sensor 2, el sensor 3, el sensor 4 y el sensor de temperatura y el número de veces que el sistema detectó la humedad por debajo del 20%. Ahora podemos ver que al final pregunta
si la variable j es igual a 49. En caso de que no sea así, esperará 3 segundos y volverá a iniciar todo el diagrama de nuevo, con lo que sería escribiendo en la tabla. Pero si esto resulta ser cierto, entonces la variable finalizado se volverá a 1 y después volverá a un 0. Esto es para que la tabla se guarde de forma automática, usando el componente para escribir un archivo CSV. Con la variable finalizado lo activamos. Aquí decidimos la carpeta en donde estará su nombre sumado con la hora y la extensión .scv. Esto es para que cuando la tabla llegue a la última línea, esta se guarde sola sin necesidad de un usuario. Y por supuesto, aquí arriba tenemos donde el usuario puede decidir cuándo guardar la tabla. Entonces, con el botón acciona el componente para guardar el fichero, y aquí el usuario puede decidir tanto la carpeta donde se guarda el fichero así como su nombre. Aquí tenemos donde se escribe la tabla. Tenemos la columna, la fila, el dato que vamos a poner en la tabla y lo que decide cuándo envía ese dato a la tabla. Esto va al pin 1 y ahora tenemos aquí la hora, que va al pin 2, y la fecha, el pin 3. Ahora volvemos al módulo principal. Tenemos la tabla, la hora y la fecha. Ahora vamos a probarlo. Aquí tenemos la tabla. Damos en guardar. Esto puede tardar un poco. Tenemos, guardamos el nombre, y ahora lo rezamos en la carpeta, el termo. Y ahí tenemos. Eso fue lo que la tabla guardó cuando se presionó el botón.